Deep Talks, un podcast de BBVA. Los liderazgos que transforman organizaciones hoy se construyen apoyándose en la tecnología y la comunicación. Los cambios deben ser claros y compartidos. El aprendizaje continuo es una de las maneras más acertadas para adaptarse a dicha transformación, y la inteligencia colectiva será una de las claves del éxito. Soy Ricardo Forcano, soy de Zaragoza, apasionado de la montaña y del Pirineo. Y bueno, he tenido la suerte de estar durante 10 años trabajando en BBVA, formando parte del equipo que durante estos últimos 10 años ha estado impulsando el desarrollo del banco y la transformación del banco, lo cual ha sido una etapa que he disfrutado muchísimo, una etapa muy bonita, muy interesante, en la que en el banco hemos trabajado y el banco sigue trabajando en transformar la organización en todas sus dimensiones, ¿no? En la tecnológica, en la de producto, en la de negocio, en la gestión del talento, la cultura, etcétera, ¿no? Y desde hace poco más de un año estoy en una nueva etapa profesional y personal, estoy disfrutando mucho, en la que a nivel profesional estoy dedicado, por un lado, a una actividad de research, de investigación académica, en torno al concepto de inteligencia colectiva, es donde convergen pues, diferentes temas que a mí me interesan, ¿no? Desde la antropología a la psicología, la organización, el liderazgo, la inteligencia artificial, etc. Y luego, por otro lado, haciendo algunas colaboraciones con alguna compañía tecnológica como Singular, dando algunas clases en el IES, etc., ¿no? Así que, bueno, disfrutando mucho de esta nueva etapa. También acabo de publicar recientemente un libro en el que he tratado de recoger mis aprendizajes de estos 10 años en el banco, que se titula La red de aprendizaje. Y nada, con muchas ganas de charlar con vosotros sobre lo que queráis. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar precisamente por eso último. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje en una organización empresarial? Bueno, yo diría que vivimos una economía de mercado en la que las empresas participan a través de la libre competencia. Y en este sentido, en este entorno, las empresas necesitan construir ventajas competitivas que les permitan crecer, desarrollarse y ser rentables. Históricamente, estas ventajas competitivas en las diferentes industrias y sectores han sido bastante estables, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del retail, el contar con una capilaridad de tiendas físicas en las calles era una ventaja competitiva fundamental, pero estamos viendo cómo como consecuencia de la transformación digital, del desarrollo tecnológico, del cambio de comportamiento de los consumidores, estas ventajas competitivas tradicionales se están transformando cada vez más rápido, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que el mundo en el que vivimos hoy de cambio continuo y acelerado, la única ventaja competitiva verdaderamente sostenible es precisamente la capacidad de aprendizaje continuo. Es decir, la capacidad de la organización de estar continuamente tratando de entender cómo está evolucionando su cliente, cómo puede transformar su modelo de negocio, cómo puede aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo basadas en la tecnología y en los datos, etc. Y luego ya no solo eso, no solo el tener esa capacidad de aprendizaje continuo, sino, por supuesto, también que eso sirva para tener también una capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, que la organización, en base a ese aprendizaje, sea capaz de transformarse, de desarrollar nuevas capacidades, de transformar su forma de trabajar, su forma de operar, de hacer negocio, etc. Así que en ese sentido podríamos decir que la capacidad de aprendizaje continuo pues es uno de los elementos más relevantes sobre el cual tiene que pivotar el desarrollo de cualquier organización hoy en día. Entiendo entonces que las empresas deben cuestionar constantemente su propósito, hacia dónde van. ¿Cuál es su función dentro del ecosistema en el que se desarrollan? Bueno, respecto al propósito, yo creo que más que cuestionárselo todo el tiempo, yo creo que lo que sí que es muy importante es definirlo con claridad, ¿no? Que la organización sea capaz de explicitar y comunicar interna y externamente con claridad cuál es su propósito y comprometerse con él, ¿no? Y una vez que esto se ha hecho, yo creo que no se trata tanto de cuestionárselo constantemente, porque el propósito debería ser el elemento más estructural y de más largo plazo de la organización, ¿no? Que lógicamente puede tener cierta evolución a lo largo del tiempo, pero debería ser muy estable.
pero que lo que sí que deben hacer constantemente las organizaciones es cuestionarse si sus actividades, sus prácticas, su forma de trabajar, su forma de hacer negocio son verdaderamente coherentes con su propósito, ¿no? Porque para que el propósito de una empresa sea real no basta con ponerlo en la memoria de la compañía o poner carteles en las salas de reuniones, sino que el propósito debería ser verdaderamente el tamiz a través del cual filtrar cualquier actividad, cualquier iniciativa, cualquier proyecto que surja dentro de la organización. Y ya no solo en el sentido de hacer cosas nuevas, sino también de dejar de hacer cosas que se venían haciendo. Es decir, de cuestionarnos todo lo que hacemos desde la óptica de si verdaderamente es coherente y contribuye al propósito que tiene la organización, ¿no? Dentro de esto, creo que para lograrlo es fundamental ser capaces de declinar el propósito en ideas concretas. Es decir, que más allá de que haya una frase que englobe el concepto al que aspiramos, que también seamos capaces de aterrizarlo en ideas concretas, en valores y comportamientos concretos que nos sirvan además para luego poder incorporarlo en los procesos de gestión de personas, ¿no? En los procesos de evaluación del desempeño, de evaluación de capacidades, etcétera. ¿Existen retos comunes para todas las organizaciones? Sin duda, sí. Yo creo que hay muchos retos que ahora prácticamente cualquier organización tiene que afrontar, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro de ello es el reto organizativo, ya que todavía hoy, en 2022, la inmensa mayoría de las organizaciones tienen un diseño organizativo que se basa en dos principios. Por un lado, la jerarquía, ¿no? El establecer diferentes niveles de jerarquía dentro de la organización, y por otro lado, la segmentación funcional, dividir la organización por funciones, que son principios que vienen en realidad de la revolución industrial, es decir, que tienen ya más de 200 años y que han sido eficaces en el diseño de las organizaciones durante mucho tiempo, pero que en este mundo en el que vivimos hoy, de cambio continuo y acelerado, y en el que los retos a los que nos enfrentamos cada vez son más multidisciplinares, más transversales, pues este modelo cada vez funciona peor, ¿no? Y eso es lo que está llevando a que una gran cantidad de organizaciones estén repensando su modelo organizativo, su diseño organizativo, para tratar de buscar esa transversalidad, esa capacidad de ejecución, el crear equipos que sean más autónomos, recurriendo a diferentes fórmulas que han surgido en los últimos 10, 15, 20 años, como las organizaciones Agile, las organizaciones Steel, la holocracia, la sociocracia. Están todas ellas todavía en una fase un poco experimental, pero que son un poco el camino a recorrer para tratar de evolucionar el modelo organizativo, ¿no? Y otro ejemplo podría ser el lograr el compromiso de las personas con la organización. Es decir, ser capaces no solo de atraer talento a la organización, sino que luego ese talento, esas personas, estén verdaderamente comprometidas con la organización, con su propósito, con sus objetivos, ¿no? Porque esto quizás hace unos cuantos años se basaba y funcionaba razonablemente bien en base a la retribución y a dar oportunidades de promoción dentro de una carrera profesional. Y hoy ya no. Hoy, por supuesto, esto tiene que estar, o sea, es necesario que haya una retribución acorde con la responsabilidad de la persona y que haya oportunidades de promoción. Pero esto ya no basta, ¿no? Cada vez más las personas demandan un propósito con el que conectar, que inspire a las personas que forman parte de esa organización, unos valores que también lo hagan, un liderazgo, ¿no? Que sea también inspiracional y que atraiga al talento a personas que quieren trabajar con esos líderes o con esos equipos dentro de la organización. El poner cada vez más foco en las personas, en entender sus necesidades, en acompañarlas, cuidarlas. Y dentro de todo esto, pues fundamental el dar oportunidades de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Que no es una cuestión únicamente de promociones, ¿no? Y de retribución, sino de que la organización sea capaz de crear realmente un entorno que fomente el aprendizaje, el desarrollo, el que cada persona sea capaz de encontrar un camino a través del cual crecer y desarrollarse dentro de la organización. Es todo un reto al que se tienen que enfrentar las organizaciones. ¿Cómo de difícil es cambiar la cultura de una empresa? ¿Qué pasos crees tú que deben seguirse? Bueno, es un reto importante, ¿no? La cultura es lo más arraigado en una empresa, es el resultado de años o décadas de desarrollo y es algo que está embebido en todas las actividades, procesos de la organización, ¿no? Y cambiarlo en ese sentido no es una tarea sencilla. Por ese motivo, yo creo que lo primero es entender cuál es el objetivo de ese cambio cultural, ¿no? Que haya un objetivo claro y que sea compartido por la organización, ¿no? Que no sea simplemente el cambio por el cambio.
Y segundo, entender también que un cambio cultural requiere un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Es decir, que para que realmente eso se produzca y permee en la organización, en las personas, en su forma de trabajar, de colaborar, de hacer negocio, etcétera, va a requerir un esfuerzo sostenido durante años, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que no existe un manual de cambio cultural, ¿no? Cada organización es distinta y parte de una situación y de retos distintos. Sí que creo que hay algunos elementos que probablemente son imprescindibles, ¿no? Yo creo que el primero de ellos es que ese proceso de cambio cultural surja desde el equipo de liderazgo y que el equipo de liderazgo tenga ese convencimiento de la necesidad y de la oportunidad de acometer ese cambio cultural, empezando por el liderazgo desde el ejemplo. Es decir, no basta con decir que los valores que quiere tener la organización son unos valores determinados, sino que lo primero y más importante y lo primero que va a leer toda la organización es si las personas que están en el equipo de liderazgo viven esos valores en su día a día, si los comportamientos a través de los cuales funcionan reflejan esos valores o no, ¿no? Luego entender que el cambio cultural no es un destino, ¿no? Sino que es más bien un proceso y un proceso de aprendizaje, y que una cosa es tener claros y definidos los valores que queremos ir incorporando a la organización y otra distinta es definir cómo incorporarlos en las actividades, en las prioridades, en la toma de decisiones, en las formas de trabajar del día a día de la organización, ¿no? Y esto, como digo, es un proceso que requiere su aprendizaje, ir también testando, aprendiendo, iterando, ¿no? Y luego, quizás por último, destacaría también la coherencia en la toma de decisiones de acuerdo con los valores de la organización, ¿no? Al final, cuando en la organización hay que tomar decisiones difíciles, es cuando se mide de verdad, ¿no? Si ese cambio cultural o esos valores que se han definido son verdaderamente reales, ¿no? Y las decisiones que se toman, por difíciles que sean, son verdaderamente coherentes con esos valores que se han definido. Has hecho referencia al equipo directivo y, Ricardo, me gustaría que me hablaras de ese liderazgo consciente, que creo que es ahora mismo un elemento central en tus investigaciones actuales. Sí, efectivamente es un tema apasionante, ¿no? Para entender el liderazgo consciente tendríamos primero que entender qué es la consciencia, ¿no? Y meternos en profundidad en temas de antropología y psicología, y en entender que el hombre, el ser humano, pues es un ser multidimensional en el que conviven distintas dimensiones, cada una de las cuales integra y trasciende la anterior, ¿no? Su dimensión física, su dimensión biológica, emocional, su dimensión mental, sentimental, su dimensión trascendental, etc. Pero bueno, sin entrar ahora en todo esto, porque probablemente no tenemos tiempo, yo creo que sí que podemos decir que el líder consciente es aquel que se desarrolla en su nivel de conciencia, es decir, que cada vez opera más desde dimensiones más elevadas de las que yo comentaba, es decir, en lugar de operar desde su dimensión más biológico, emocional, instintiva, es capaz de operar cada vez más desde la dimensión mental o incluso de la trascendental, ¿no? Y que esto se logra, yo creo, trabajando fundamentalmente en dos ejes, que yo llamo crecer en sabiduría y crecer en intención, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Crecer en sabiduría es tener la capacidad de tener cada vez una visión más integral de la realidad. La realidad, empezando por nosotros mismos, por nuestra organización, por la sociedad en la que operamos, etcétera, ¿no? Y esto requiere un trabajo de ser capaces de ganar perspectiva desde nuestra propia visión, ¿no? De cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestros paradigmas mentales, cómo podemos enriquecerlos incorporando otras visiones, otras perspectivas distintas que nos permitan tener, como digo, pues una visión cada vez más integral, más multidimensional, que sea capaz de enriquecerse incorporando nuevas perspectivas. Y esto, pues, lógicamente, uno de los ejercicios más útiles para lograrlo es el ejercicio de la escucha, ¿no? Al final, en el día a día del trabajo en una organización, invertimos muchísimas horas en reuniones, y el ser capaz de estar en una actitud de escucha activa para que desde esas sesiones de trabajo seamos capaces de ampliar nuestra perspectiva, enriquecerla e incorporando las perspectivas de otras personas, pues yo creo que es un evento fundamental, ¿no? Y eso es lo que yo llamo crecer en sabiduría, ¿no? En tener esa capacidad de tener una visión cada vez más integral de la realidad. Y el otro eje es el de crecer en la intención, ¿no? Y crecer en la intención, a lo que me refiero es, en definitiva, a crecer en la vocación de servicio a los demás. Y esto también es un recorrido, ¿no? Porque uno puede tener
una vocación de servicio pues, de su equipo más directo, o de su unidad, o de su área, o ya idealmente del conjunto de la empresa, ¿no? Que uno sea capaz de trascender el área a la que pertenece y que realmente todo lo que haga sea pensando en tener impacto positivo en el conjunto de la organización, aunque a veces el efecto y los resultados se generen en otras áreas, en otros equipos distintos del propio, ¿no? O incluso trascender la propia organización, ¿no? Y buscar o entender la organización como un instrumento para poder tener impacto positivo en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el otro eje que yo creo fundamental para crecer en ese liderazgo consciente, como decía, ¿no? En el prólogo de la red de aprendizaje, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, destaca cómo abordas los 3 ingredientes clave de la red de aprendizaje. Personas, datos y tecnología. ¿Existe una mezcla perfecta entre estos 3 ingredientes? Bueno, efectivamente, esos 3 elementos son los que dan forma a la red de aprendizaje de una organización, ¿no? Son los activos clave, fundamentales de la organización, ¿no? Pero yo creo que no se trata tanto de buscar una mezcla perfecta, ¿no? De hacer un diseño desde arriba de cómo habría que conectarlos y cómo habría que vertebrar esa red, sino quizás lo contrario, de ser capaces de generar el contexto, el entorno, para que esos nodos, ¿no? De personas y tecnología y datos sean capaces de conectarse entre sí, establecer esas conexiones, de generar esas interacciones de forma dinámica, continua, son las que finalmente acaban dando forma a esa red, ¿no? Es decir, que la red no surja como un diseño top-down, sino que emerja como consecuencia de crear un contexto que favorece la interacción y el aprendizaje, ¿no? Y la comunicación transversal, abierta, orgánica, entre los diferentes elementos de la red, ¿no? Esto, en definitiva, tiene mucho que ver con romper los silos que se generan dentro de los equipos y de las organizaciones, ¿no? Para que personas que tienen diferentes perfiles, que trabajan en diferentes responsabilidades, tengan la oportunidad también de conectar entre ellas y construir y co-crear juntas, ¿no? Así que, a tu pregunta, te diría que más que hacer esa mezcla perfecta, lo que hay que hacer, yo creo, es generar el entorno ideal para que todo esto suceda, ¿no? Por último, me gustaría que me hablaras de la inteligencia colectiva aumentada, que es algo que también se lee en el libro, y me gustaría que explicaras este concepto, por favor. Sí, bueno, este es un concepto que he utilizado para desarrollar la idea de que la inteligencia la podemos entender en diferentes dimensiones. Una primera dimensión sería la inteligencia humana, individual, natural, que es la que estudiamos desde el punto de vista de la neurociencia, por un lado, y de la consciencia, por otro, ¿no? El tratar de entender cómo cada ser humano individualmente ejerce su capacidad intelectual para tratar de predecir el futuro y tomar decisiones en torno a él. Un segundo eje, una segunda dimensión sería el de la inteligencia colectiva, pensando no ya solo en una persona individual, sino cómo grupos de personas son capaces de colaborar para tomar decisiones y crear y desarrollar productos y servicios conjuntamente. Y esa es otra dimensión que tiene más que ver con el tema organizativo que comentaba antes, la capacidad de liderazgo, la capacidad de crear cultura, compartir valores, y que conecta también con todo el desarrollo que se está dando ahora en el ecosistema de cripto y de Web3 relacionado con la descentralización, con cómo entender las organizaciones cada vez más de una forma basada en redes descentralizadas para dar cada vez más autonomía a equipos que al mismo tiempo estén muy conectados entre sí. Y una tercera dimensión, que es la de la inteligencia aumentada, que tiene que ver con cómo esta inteligencia individual o colectiva tiene la capacidad de aumentarse, de amplificarse gracias al uso de la tecnología, fundamentalmente a través de los modelos de inteligencia artificial y que se están desarrollando hoy en día, muy basados actualmente en todas las capacidades de machine learning, de deep learning, de redes neuronales profundas, y también en cómo, por ejemplo, la computación cuántica va a poder probablemente en los próximos años amplificar la capacidad de esos modelos, algoritmos de inteligencia artificial, etc. Entonces, la inteligencia colectiva aumentada, digamos que es la combinación de estas 3 dimensiones, ¿no? Es el espacio tridimensional que surge cuando combinas la inteligencia individual con la colectiva, con la aumentada.
Y es un concepto que yo creo que nos sirve para entender hacia dónde van a ir las organizaciones humanas en los próximos años y cómo tenemos que concebirlas, pensarlas, diseñarlas desde la óptica de que ese diseño debería servir para apalancar esa inteligencia colectiva aumentada lo máximo que podamos. Es decir, que las organizaciones sean capaces de extraer el valor de esa inteligencia colectiva aumentada que van a tener gracias a esa conexión entre las personas y la tecnología y los datos. Ricardo, con lo que dices entiendo que eso es un cambio de paradigma en la organización empresarial probablemente desconocido todavía por muchísima gente, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento interesante de evolución, transformación, desde un modelo del que venimos, que podríamos decir que era un modelo mecanicista, ¿no? En el que la organización se concebía, por un lado, como un organigrama jerárquico diseñado top-down, ¿no? El clásico organigrama que siempre hemos utilizado para describir una organización. Y por otro, el liderazgo se ejercía desde una visión de command and control, de que el líder lo que hace es decir a las personas de su equipo lo que tienen que hacer y luego supervisar o controlar que lo han hecho, ¿no? Y ahora venimos de ese modelo mecanicista y estamos evolucionando, transformándonos hacia un modelo que podríamos llamar humanista, en el sentido de que pone a las personas en el centro y, por tanto, la organización ya no se entiende como un organigrama jerárquico top-down, sino como una red abierta de interacciones entre personas. Una red que está en continuo desarrollo de forma orgánica y que permite e incentiva esa conectividad y esa interacción entre personas, apalancándose también en la tecnología y los datos, ¿no? Y al mismo tiempo, el liderazgo se entiende, como comentábamos hace un momento, desde una vocación de servicio a los demás, ¿no? Al conjunto de la red e incluso a otras redes que puedan estar más allá del perímetro de la propia organización, ¿no? Así que sí, yo creo que ya estamos en un momento interesante y por eso en mi research yo estoy muy centrado en estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, en la del liderazgo consciente, como comentábamos hace un momento, y por otro lado, en cómo entender las organizaciones como redes descentralizadas, ¿no? Yo creo que la combinación de esos factores, redes descentralizadas que permitan dar autonomía, capacidad de ejecución, ownership sobre lo que hacen a los equipos, pero que al mismo tiempo esos equipos estén interconectados y compartan unos valores, un propósito, una visión estratégica, gracias en gran parte a un liderazgo consciente que inspira y dinamiza a toda esa red, ¿no? Yo creo que para mí estos son los dos ingredientes clave que van a conformar las organizaciones del futuro. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos pendientes de tus estudios y esa conexión que analizas entre las personas y la tecnología. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de charlar un rato con vosotros. La sociedad está en proceso de transformación y eso genera oportunidades. Las organizaciones empresariales tienen que adaptarse a estos cambios y la inteligencia colectiva aumentada ayuda a asimilar ese conocimiento lo máximo posible, a extraer el valor que aporta la conexión entre las personas y la tecnología. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte y recomendar Dic Talks en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. Muchas gracias por escucharnos.